24 ancianos, y de eso mismo se trata hoy Enseñas algo ahí. la clase, la adoración celestial. Adelante, hermano Johnny, que Dios los bendiga y gracias, hermana Wendy. Dios les bendiga a todos. Es una bendición una vez más estar con todos ustedes en una sesión más del estudio del Apocalipsis. El Señor tiene dos grandes promesas en la Biblia y una de ellas es que Él dice que cuando Él regrese y Él encuentre a su pueblo haciendo su palabra, aquel que en Él encuentre será bienaventurado, bienvenidos al reino de los cielos. Y la otra es una promesa tan importante porque yo preguntaría en este grupo, ¿quién ahora mismo no está enfermo? ¿Quién no sufre de un dolor o quién no tiene algo? Y todos podemos decir que alguien tiene algo, alguien tiene un dolor, ¿verdad que sí? Y esa es una promesa que el Señor nos da. Dice que en Isaías que brincaremos como cabritos, como ovejitas en el cielo, porque tendremos un cuerpo nuevo, sin enfermedad, sin dolor. Y es una promesa tan grande para un cuerpo mortal como el que tenemos nosotros, que el Señor nos da en estos días de tantas enfermedades que hay. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4. El capítulo 4 es tan importante porque es donde el Señor divide, yo diría, el cielo y la tierra. Hay una división entre el capítulo 3 y el capítulo 4, donde hay una visión que se ve desde la tierra y de repente hay otra visión que se ve desde el cielo hacia la tierra. Vamos a leer el capítulo 4. Si la hermana Janes lo podría leer rapidito, yo sé que lo han leído, pero es bueno que lo leamos otra vez para que tengamos más o menos un recordatorio de qué dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y al aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Palabra de Dios. Amén, amén. Gracias a Dios. Santo Él. Amén, amén. Eh, Hoy es una fecha muy especial, ¿verdad? Para los Estados Unidos. Sabemos que hoy es 9/11. 9/11 del 2001 se dividió la historia de los Estados Unidos y la historia de seguridad del mundo completo. Y yo compararía el capítulo 4 de Apocalipsis con la historia de Dios y el hombre, donde la historia se parte un antes y un después. Aquí podemos ver que dice, escribe las cosas que han de ser después de estas. Eso lo leemos en Apocalipsis 1:19. La tercera y gran parte. En el capítulo 4, hermanos, llegamos a la tercera y gran sección final del Apocalipsis. Según el bosquejo del Espíritu de Dios, dividió el libro de Apocalipsis en tres grandes partes. Escuchen esto. El libro de Apocalipsis fue dividido en tres grandes partes y ordenó a Juan que escribiera estas tres grandes partes en Apocalipsis 1:19. Hemos estudiado dos de esas partes. Primera, escribe las cosas que ha visto. Segunda, escribe las cosas que son. Y esas cosas son, por supuesto, las iglesias a las que se dirigen los capítulos 2 y 3. Después, la tercera parte, escribe las cosas que han de ser después de estas. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4, las cosas que han de ser después de estas. El significado es, escribe las cosas que serán cuando las iglesias ya no estén. Escribe las cosas que serán cuando las iglesias ya no estén. Escribe las cosas que serán después de las iglesias. Por lo tanto, cuando llegamos a la Apocalipsis 4, estamos entrando en la consumación final de la era. Toda la historia de la iglesia ahora ha pasado. Los miles de años que Dios ha estado usando sus ministros y la palabra para mantener la luz de Cristo en sus iglesias, ya no están. Han sido quitadas. La iglesia ya no existe. Comenzando con el capítulo 4, hermanos, entramos en el gran periodo de juicio de Dios sobre la tierra. Después de que el pueblo de Dios haya sido arrebatado, haya sido quitado, la iglesia no existe, la desaparición de la iglesia, esto es algo asombroso, porque nos lo dice claro aquí en Apocalipsis 4, las iglesias desaparecen en el capítulo 4. Hasta aquí, la iglesia han ocupado el lugar central. Según Dios ve la historia, pero al final del capítulo 3 y comenzando con el capítulo 4, la iglesia desaparecen. Ya no hay más iglesias, ya no son mencionadas. Algunos piensan que se hace mención o se hace referencia bajo el nombre de Israel. Pero yo digo esto, las iglesias tienen 12 tribus y están divididas según la tribu de Judá y la tribu de Simeón y la tribu de Rubén. ¿Verdad que no? La siguiente vez, hermano, que vemos la iglesia es en Apocalipsis 19, al final de la era. Y está allí la novia de Cristo viniendo con su Señor en su gloria. Ahora, ¿cómo llegó hasta ahí? Es una pregunta. Ella desaparece en el primer versículo del capítulo 4. Desaparece en el primer versículo del capítulo 4. Y la siguiente vez que vemos a la iglesia es en el capítulo 19. Así que pregunto, ¿cómo llegó hasta ahí arriba con el Señor?
Y esto es lo que Pablo llama en griego un mosterión o un misterio para nosotros. Para nosotros un misterio es un enigma, un acertijo, algo retorcido y difícil de descubrir, pero en la Biblia un misterio es un secreto del corazón de Dios, el cual el hombre nunca puede entender por sí solo. Ese secreto de Dios el hombre nunca vas a poder entender por sí solo. Tiene que integrarse a Dios. Dios tiene el revelado. Y vamos a ver ejemplos en Romanos 16. Y quiero que anoten estos versículos y capítulos para que después lo estudien y hagan una comparación con el capítulo 4 de Apocalipsis. Romanos 16:25. Efesios 3, del 3 al 5 y del 8 al 10. La antigua palabra rapto. La palabra rapto es una antigua palabra construida sobre la palabra en latín rapare o raptum. Significa transportar, sacar o arrebatar. Rapto en nuestro lenguaje actual ha sido pasado como un éxtasis, porque cuando alguien es transportado fuera de sus cabales, está más allá de sí mismo, ¿verdad que sí? Hemos llegado a aplicar la palabra de modo en que nos sentimos, pero deberíamos recordar que la enseñanza básica y el significado de la palabra rapto es arrebatar. Por lo tanto, cuando hablamos del rapto de la iglesia, estamos hablando de arrebatar o sacar al pueblo de Dios, el reclutamiento o el transporte a la gloria de toda la casa de la fe. También esto es un misterio según Pablo, algo que Dios ha revelado a sus iglesias en Hechos, y eso lo leemos en Hechos 7:55 al 56. Cuando leemos el 4, dice una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1, cada palabra, hermano, oigan bien, de este versículo es significativa. Una puerta abierta en el cielo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Interesante, ¿verdad? Este versículo es un tipo de imagen de la puerta de la ascensión del pueblo santificado de Dios. Esa voz de trompeta es el tipo y el símbolo de la voz del arcángel de Dios, sonando como una trompeta que resucita a los muertos de sus tumbas y que según la palabra de nuestro Señor Salvador, reúnes a sus elegidos a las cuatro esquinas de la tierra con esa gran trompeta. Esa es la gran voz de trompeta que llama al cielo a los hijos santificados de la tierra. Esa es la gran trompeta que sonará durante ese gran rapto. Notemos aquí la palabra especialmente sube acá. Dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermano, este es el tipo de imagen de los hijos de Dios resucitando para estar con su Señor en su gloria. Después, cuando la puerta en el cielo se ha abierto y cuando el gran llamado de Dios a sus muertos santificados y todo lo que estemos viviendo seamos salvos, en otras palabras, lo que mantengan su vestidura blanca, porque él dice que removerá su iglesia. Y tengamos presente, ¿quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Es por tal cosa que él dice que en el templo habrán unos que se quedarán y otros se lo llevará. Aquellos que mantienen su vestidura blanca son aquellos que serán raptados aquel día. Después del rapto de la iglesia, el Espíritu Santo escribe.
Te mostraré cosas que deben ser. Las cosas que son después de estas. Dice, al final de la era vemos aquí, al final de la era de Filadelfia, la puerta se está empezando a cerrar. En la era Laodicea, la puerta está cerrada completamente. ¿Se acuerdan en Filadelfia? ¿Y se acuerdan en la Odisea cuando él dijo, la puerta está cerrada? Dice aquí que Cristo está llamando desde afuera. Pero cuando la puerta comienza a cerrarse al final de la era de Filadelfia, el periodo laodiceo parece crecer a paso gigantesco en todo el mundo. Se comienzan a revelar cosas en el mundo que nunca habían pasado. Esa es la señal para que se abra la puerta en el cielo. Cuando se abre, Dios dice al apóstol Juan, una puerta abierta. Sube acá. Así como los embajadores, escuchen esto, hermanos, así como los embajadores son llamados a su país antes de declararse la guerra, lo mismo ocurre con nosotros antes de que estas cosas se le sucedan al mundo. Somos llamados a nuestra casa. Dios debe quitar primero todo lo que le pertenece a él, porque el fuego y el juicio no pueden caer hasta que nosotros subamos acá. El resto del libro de Apocalipsis es una descripción del terrible y espantoso periodo cuando Dios haya sacado a su pueblo de la tierra y cuando derrame sobre este mundo los juicios de la ira del Todopoderoso, comenzando desde el capítulo 4 y hasta la consumación, tenemos la revelación, la retirada del velo de los últimos tiempos del mundo. Aquí los días grandes y terribles de la tribulación, la liberación del pueblo de Dios. En Isaías vemos, en Isaías 13, lo vemos en Joel 1, lo vemos en Tesalonicenses 2. El tiempo se llama en esos capítulos el día de Jehová o el día de Cristo. También lo vemos en Jeremías 37. El tiempo se llama el tiempo de angustia para Jacob. En Daniel 12, ese tiempo se describe como será, dice, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto es importante, porque en los tiempos han pasado muchas cosas, guerras, terremotos, desastres, pero aquí el Señor dice algo interesante, dice, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente entonces. Hermano, si vamos a la historia y vemos lo que ha sucedido en el mundo, y el Señor aquí nos está diciendo que lo que va a suceder nunca ha sucedido a ese nivel, o sea, que es algo terrible que lo que viene para el mundo. En Daniel 12:1 lo podemos llamar como un día de gran terror. Ese día es el estallido y derramamiento de los juicios de Dios Todopoderoso sobre la iniquidad y el pecado, y sobre los que rechazan la promesa de las gracias. Cuando Dios dirá basta, será el día de la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estará nuestra gente, el pueblo de Dios, la iglesia, los santos, los redimidos de Dios durante esta terrible tribulación? Los que creen pasarán por la tribulación. Los que creen, aquellos que creen que pasarán por la tribulación. Aquí vemos que cada respuesta de las escrituras es eficazmente no. Mientras los creyentes estén en esta tierra, esos juicios no caerán. Y eso el Señor nos lo dice en Apocalipsis 4 aquí. Mientras el pueblo de Dios esté en esta tierra, esos juicios no caerán. Esas cosas horribles y terribles que sucederán en la tribulación nunca sucederán mientras el pueblo de Dios esté aquí. Las iglesias de Dios
y la gran tribulación. Ahora veremos por qué las iglesias del Señor Jesús no pasarán por este terrible periodo de prueba y tribulación. Como algunos dicen que nosotros pasaremos por esa prueba. Y hay cuatro razones que vamos a estudiar esta noche. El por cual el Señor nos dice que su iglesia, su pueblo, no pasará por esa tribulación. El trasfondo estructural y bosquejo del libro de Apocalipsis mismo, escrito en Apocalipsis 1:19, como llega la iglesia al cielo, fue sacada, fue raptada, que fue un gran misterio que se nos reveló en las escrituras. En Apocalipsis se abrió una puerta en el cielo y se oyó una voz de trompeta diciendo, sube, dibujando gráficamente el llamamiento del pueblo de Cristo, del cual Juan es un representante. Así el pueblo de Dios no va a ser juzgado, hermanos. Encontraremos la descripción de esto en 2 Corintios 5:10, cuando todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Este es el juicio de las recompensas, hermanos. Si leemos Romano 8, dice, ahora pues, Romano 8 dice, condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. En Apocalipsis 3:10 el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir. Pero no termina ahí. Dice, de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. No está hablando de una prueba que va a venir para Europa o para Israel o para los Estados Unidos. La prueba del mundo. ¿Y cuál es esa gran prueba del mundo que menciona Apocalipsis? Esa gran tribulación. Cuando leemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 2 al 3, la segunda razón por la que el pueblo de Dios no pasará por la terrible tribulación se encuentra en este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 3. Los cristianos en Tesalónica estaban en una gran prueba en ese tiempo. Pensaban que estaban en los días de la tribulación y le preguntaron a Pablo qué estaba sucediendo. Pablo le explicó esto en Segunda de Tesalonicenses y debemos de buscar ese versículo y leerlo. Algunos textos aquí interpretan esto como el pueblo de Dios siendo raptado. Pero Pablo continúa con la explicación de que lo primero que sucederá en ese día terrible del Señor, del juicio de Dios sobre la tierra, es la revelación del hombre de pecado. Hay un freno en esta tierra. Ese freno es el Espíritu Santo de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia. Y algún día, el Espíritu Santo de Dios en su iglesia será quitado. Y cuando eso suceda, el hijo de pecado será revelado. Será lo que le pasó a la gran tribulación. O sea, aquí vemos que el Señor nos indica en estos versículos que Él no vendrá, o sea, que su pueblo no pasará por esa gran tribulación y que el hijo de pecado, el anticristo, no será revelado hasta que la iglesia sea removida. Ese es el paso que Dios le tiene. Una vez que la iglesia sea removida, entonces el anticristo será revelado. Muchas personas, y puede suceder en cualquier momento, el rapto. Eso es lo único que estamos esperando ahora mismo los cristianos. Ese gran rapto, para que el Hijo del Hombre de perdición sea revelado. Podríamos ver tipos e ilustraciones para describir estos tiempos terribles. Cuando leemos en Lucas 17, versículos 28, 29 y 30, el Señor dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así como sucedió en los días de Lot, dice el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí mencionan a Lot. Es importante
que antes de que cayera fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, el ángel le dice a Lot, no puedo hacer nada hasta que tú salgas. Esa era una orden. Entonces vemos lo mismo aquí. Cuando lo ponemos, lo relacionamos uno con el otro, vemos lo mismo aquí. El Señor no derramará su ira antes de que su pueblo sea removido. Tomemos este ejemplo y observemos el hecho de que en los días de Noé y en los días del juicio de Dios sobre la tierra, en los días del diluvio, Enó, y, y muchos que conocen a Enó en la Biblia, fue llevado antes del diluvio. Noé navegó sobre el diluvio y el mundo vil, ¿verdad que sí? Y el mundo pereció, pero Noé no. Noé es un tipo e imagen del pueblo de Dios que es tomado antes de la tribulación. Aquí vemos que Lot era un cristiano carnal, transigente, pero el ángel le dijo a Lot, otra vez repito, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Entonces, lo mismo que sucede hoy en día. Muchos por ahí dicen que la iglesia, que nosotros pasaremos por esa gran tribulación, y hay tantos ejemplos en la Biblia donde se nos menciona que no pasaremos por ahí, porque el Señor ha removido a su pueblo, ha removido a su gente antes que venga el fuego. Cuando leemos en Génesis 19:22, mientras Lot estuviese en Sodoma, el fuego no podía caer, el azufre no podía arder y el juicio no podía llegar. Antes de que ese juicio llegara y antes de los asombrosos días de gran tribulación, el pueblo de Dios debe ser llevado, debe ser removido, hermanos y hermanas. Dios no dejará que el juicio caiga hasta que primero el espíritu que refrena el pueblo de Dios haya sido quitado. Cuando vemos la presentación bíblica del consuelo y la esperanza del cristiano aquí, aunque algunos esperan al hombre de pecado, la bestia o el falso profeta o la tribulación y las pruebas, al pueblo de Dios se le dice que mire solo al bendito y santo Salvador. Debemos esperarlo a Él, debemos tener en cuenta como si Jesucristo va a regresar en este momento, que no falta mucho. Como escribió Pablo en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza, dice, bienaventurado la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, es falso poner algo entre la promesa del regreso inminente de Cristo y su cumplimiento. No se puede poner nada, es falso. No se puede poner nada entre el medio de eso. La venida de Cristo está siempre cercana, está ahí a la puerta. Como dijo el Señor, para mí un año, un día es como un 1000 años, y 1000 años como un día. Debemos vivir con el inminente regreso de Cristo en nuestra mente, como si Él va a regresar cada minuto. Mantenernos en comunión con Él. Él vendrá silenciosa y calladamente y recogerá la gran perla que pagó gran precio, la cual has comprado con su sangre. Cristo nos compró con su sangre a nosotros. Él viene por sus joyas que resultan ser la iglesia. Cuando leemos la primera visión de Juan del cielo en el versículo 2 y 3, la puerta que se ha abierto en el cielo ahora ha permitido que la iglesia y Juan en su visión entren al cielo. El trono, lo que Juan ve, es casi indescriptible, pero podemos observar que inmediatamente vio el trono allí en el cielo. A lo largo del reto del Apocalipsis, el trono de Dios es el objeto central de todo lo que sucede. Su estabilidad se expresa en la palabra establecido, es fijado de forma definitiva y precisa, y se convierte en un asiento de autoridad real, hermano.
Ministro, perdón. La última cita, Juan, ¿me puedes repetir para ponerla en el grupo? Fue Juan. La última cita, no, no fue Juan, no creo que sea Juan, fue Tito 2:13. Ok, gracias. Sí, Tito 2:13. Los tronos de este mundo no duran, pero el trono del cielo es nuestra seguridad y fortaleza. Es para siempre. Cuando dice al uno sentado en el trono, se le nombra, pero se le describe con varios términos importantes. Se nombran los dos piedras preciosas aquí, ¿verdad que sí? Y lo que Juan vio era como esas piedras semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Los llamaríamos diamantes y rubíes. Mediante esas piedras se reflejan la gloria y la majestad de Dios. Sin duda, su gloria esencial no puede comunicarse y no se le comunicó aquí a Juan. Pero Juan vio todo lo que la Biblia indica que uno ve de Dios. Porque Dios es espíritu. Eso está reflejado en Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16, búsquelo para que lo tenga ahí y los compare con esto. Aquí también se habla de un arco iris. Notemos también que Juan ve un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Dice semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué es la esmeralda? Color verde. Cuando menciona el arco iris aquí, este gran trono del cielo rodeado por un arco iris es un testigo de que el Dios Todopoderoso recordará con misericordia el pacto de su pueblo. Es triste ver cómo se usa el arco iris hoy en día y todos sabemos cómo se está usando, ¿verdad? Se ha implementado, el enemigo coge lo de Dios y lo transforma y le instruye a la gente lo que no es. El arco iris es el recordatorio del pacto de Dios que Dios hizo con su pueblo, que el mundo jamás sería acabado con agua. El propósito de este arco iris se puede encontrar en Génesis 9 al 17. En este pacto Dios prometió, como dije anteriormente, que el mundo nunca más sería completamente destruido por agua. Y también proclamó que mientras existiera la actual tierra, las cuatro estaciones continuarían y que habría luz y tinieblas, así como sol y calor. Ese es el pacto de Dios. Este arco iris alrededor del trono de Dios es un amoroso recordatorio de que Dios sostendrá su promesa de misericordia. Incluso durante los horribles días de la tribulación, la referencia de una esmeralda es importante porque es de color verde, en vez de la combinación de colores que estamos acostumbrados a ver en el arco iris, ¿verdad que sí? Este es un color verde hermoso, el color característico de Dios, que Dios usa en todo el universo. Es el color de la vegetación y es el único que nunca cansa el ojo. ¿Se han dado cuenta ustedes que alguna vez usted fija en su vista en un color, sea el rojo, el amarillo, el rosado, y eventualmente su vista cansa? Pero cuando usted fija su vista en la foresta, en los árboles, su vista nunca se cansa. Al contrario, es todo lo contrario, no se cansa su vista cuando usted mira los árboles, la vegetación. Los santos glorificados, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, tendremos constantemente ante nuestros ojos el arco iris en su totalidad. El recuerdo de la gracia de Dios con la tierra, incluso cuando este punto de lidiar en juicio con los moradores de la tierra. Ahora seguimos al versículo 4. Aquí menciona 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Hmm.
No son espíritus, está lejos de nuestros pensamientos y ciertamente es algo ajeno a la revelación de Dios que los espíritus estén vestidos, coronados o incluso sentados, ¿verdad que no? Hmm. Estos 24 ancianos no son ángeles tampoco. Interesante. En la descripción de estos que dan alabanza a Dios, siempre están separados de los ángeles. Ejemplos de esto se pueden encontrar en Apocalipsis 5:11. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Son los santos de Dios, sus redimidos, su pueblo comprado por sangre. Están entronados en el cielo, sentados alrededor del trono blanco central. Su número de 24, escuchen bien, 2 veces 12, representa a los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Juntos componen la sociedad redimidos de Dios. Este es el mismo sistema de números que encontraremos en la descripción de Juan de la hermosa ciudad de la Nueva Jerusalén. Hay 12 puertas y en esas 12 puertas están los nombres de las 12 tribus de Israel. En los 12 fundamentos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 de Israel y los 12 de la iglesia componen los 24 ancianos sentados delante del trono. Notemos que estos 24 ancianos están vestidos con vestiduras blancas y tienen corona de oro sobre sus cabezas. ¿Qué nos dice el Señor? Mantén tu vestidura blanca. Mantén lo que yo te di hasta el fin. Es importante ver esto, ¿es? Los ancianos están vestidos con vestidura blanca. Si tienen coronas de oro sobre su cabeza, ¿qué dice el Señor que nos va a dar? Coronas. Su pueblo está ahí adorándole en sus tronos. Aquí ambas cosas son ciertas de los creyentes, nacidos de nuevo. La túnica blanca siempre simboliza justicia y las coronas son recompensas dadas por el Señor Jesús. Cuando leemos en el 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, a las cuales son los 7 espíritus de Dios. Las lámparas dan a entender que los relámpagos y truenos y voces salían de dentro del trono. Esta es una indicación de que Dios se está preparando para comenzar el juicio. Los relámpagos y los truenos proceden del trono, significan una tormenta grande y seria viene para el mundo. También notemos que habían 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el versículo 1 vimos estas mismas 7 lámparas sobre la tierra, con Cristo caminando entre ellas. ¿Se acuerdan de eso? Ahora esta lámpara está en el cielo. Una evidencia más de que Dios quitará a la iglesia antes del periodo de la tribulación. Este capítulo 4, a nosotros los cristianos, nos da una paz interior, una paz como nunca otra paz en el mundo puede dar, como dice el Señor. Y es que no pasaremos por esa gran tribulación. Él nos quitará a aquellos que mantengamos la ropa limpia, blanca. Recordemos eso. No el que va a los templos tendrá la ropa blanca. Hay muchos que no llegarán a gris. Y es por eso que el Señor dice que durante ese rapto se quedará uno y se irá otro.
En el capítulo 1 también se nos presentan los 7 espíritus de Dios y vimos que esto simbolizaba las 7 características del Espíritu Santo, como indicaba Isaías, capítulo 11, versículo 2. Esto demuestra también que la iglesia será quitada, porque las 7 lámparas están delante del trono y son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Aquí la palabra mar, en términos bíblicos, siempre simboliza incesantes masas de personas, un mar de personas, un grupo de personas, ¿verdad que sí? La palabra se usó en este sentido en Apocalipsis 13 y varias veces en el libro de Isaías. Isaías compara las naciones con el mar, un mar turbulento, dice Isaías. Esto es asombroso porque en Apocalipsis 15:2 encontraremos un mar de vidrio mezclado con fuego, algo que expresa el calvario de lo que va a acontecer en este tiempo. Un mar mezclado de vidrio con fuego. Pero aquí delante del trono, escuchen esto bien, el mar es como el cristal, sin movimiento. Esto refleja a los creyentes tranquilos en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cómo distingue el Señor a su gente, a su pueblo, de los gentiles, de los que no le adoran, de aquellos que no le buscan? Aquí no hay más tormenta. Hay calma, quietud y paz. Los 4 seres vivientes en el versículo 11, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Esta palabra en griego es zoa o cosas vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, dice. El segundo era semejante a un becerro, como un buey. El tercero tenía rostro como el hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes aquí tenían cada uno 6 alas. 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Wow. Si nos imaginamos una bestia de ese tipo, dice, y no cesaban día y noche decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción y gracia al que está sentado en el trono y que vive por los siglos y los siglos. Ese era el trabajo de ellos, ¿verdad? Los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Wow, su iglesia adorando al Señor 24 horas. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Aleluya. Vamos a hablar un poquito de estos 4 seres vivientes que encontraremos a lo largo del Antiguo Testamento. Comenzando con el tercer capítulo de Génesis, donde el Señor puso querubines al oriente del huerto del Edén. Los encontramos también en Ezequiel 10. Por lo general se les llama los 4 querubines de Dios. ¿Cuál es el significado de los 4 seres vivientes en el libro de Apocalipsis? Tienen que ver con el mundo, tienen que ver con los propósitos de Dios en esta vida creada. Son 4 en número, los cuales significa el mundo. Hay 4 estaciones, 4 puntos en la brújula, 4 elementos, hay 4 vientos. 4 es el número que hace referencia a la tierra. Los judíos del Talmud dicen que habían 4 que eran principales entre las formas de vida que hizo Dios. Primero, entre toda vida creada, el hombre. Segundo, entre toda vida creada, vida doméstica, el buey. Tercero, entre toda vida domada, el león. Y cuarto, entre las aves del cielo, el águila volando.
Estos son los 4 rostros del querubín. Tienen que ver con la vida creada de Dios en este mundo. Los querubines tienen que ver con la implementación y ejecución de los propósitos y decretos para este mundo y para la vida que Él ha creado. Su tarea, hermano, es la ejecución de los decretos y propósitos de Dios en la historia humana. En este capítulo leemos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Sabemos, por lo tanto, que el trono aquí es un trono de juicio. La verdad se asigna claramente a los querubines del Apocalipsis. Vemos esto abiertamente revelando al comenzar el capítulo 6 en una lección posterior, cuando encontraremos al Cordero abriendo los sellos y a uno de estos 4 querubines que dice, ven, y después viene un caballo blanco, el anticristo, un falso profeta de paz, viniendo, listo para vencer. Y continuamos en este capítulo, veremos que los 4 querubines, los zoas, los seres vivientes, tienen una parte que desempeñar. Los querubines son emblemas, instrumento e insignia del amor y de los propósitos de la gracia para nosotros y la creación de Dios. Recordemos eso. En el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer fueron expulsados, fueron puestos unos querubines. ¿Se acuerdan de eso en Génesis? Seres vivientes en la puerta del lado oriental para guardar el árbol de la vida, al fin de que el hombre en su pecado y su mortalidad no comiera y viviera para siempre. Una vez que pecaron, Dios guardó el árbol de la vida con querubines. Significaban el cuidado protector de nuestra vida terrenal. Es importante ver cómo Dios desde el comienzo nos va describiendo el comienzo y el fin de las cosas, cómo van a pasar las cosas. Podríamos decir aquí que los antiguos rabinos, comentando el segundo capítulo del Número, dijeron que las 12 tribus de los hijos de Israel, al marchar 3 veces por cada lado del campamento, marchaban bajo 4 banderas, 4 estandartes, 4 insignias de los propósitos administrativos y judiciales de Dios. Eso viene desde el Antiguo Testamento, el estandar. Este capítulo 4 nos dice claramente, hermanos, un antes y un después. Nos narra un antes y un después, donde la puerta se cierra en la tierra y se abre en el cielo. La iglesia es removida y comienza la gran tribulación. El Señor aquí claramente le narra a su pueblo que no pasará por esa gran tribulación. Y tengamos esos siempre en nuestra mente. No dejemos que vengan doctrinas cerradas por ahí a decirnos que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque aquí hay ejemplos suficientes para nosotros ver, donde el Señor nos dice que no pasaremos por ese gran día de Jacob. Nos lo dicen en Tesalonicenses, nos lo dicen en Daniel, nos lo dicen en Mateo, no pasaremos por esa gran tribulación. Y ese es el mensaje central del capítulo 4 aquí, donde nos indica que así como se cerró la puerta en la tierra, se abre del cielo para que nosotros entremos. Recordemos esos hermanos, que el Señor no dejará que su pueblo pase por esa gran tribulación. Hay todavía muchos que describir de este capítulo, pero el tiempo se nos va y ya continuaremos con la próxima lección y el capítulo 5 para la próxima semana. Con Dios. Dios se le bendiga a todos. Amén, amén. Que el Señor le siga bendiciendo a nuestro hermano Johnny, siga dándole mucho de nuevo para seguir enseñando su palabra. Amén, Ahora amén.
tenemos un chance. Si tienen preguntas, yo sé que estamos todos, si están como yo, estoy así, pero a la vez Quería feliz preguntar porque algo, pero sabemos, yo no lo escribí. no, ¿cómo dices, Areli? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es Sí. que no tenía que escribirlo, de lo que él estaba hablando, le iba a preguntar algo. Deja ver si me recuerdo, porque no lo escribí, amor. Ok. Bueno, pues en lo que tú lo vas buscando, pues yo voy a ir diciendo que entonces los 24 ancianos son como un prototipo de la iglesia, ¿verdad, hermano Johnny? Amén, así es. Amén. Y en todo esto, pues tenemos la esperanza y tenemos la prueba por la palabra de Dios de que la iglesia no va a pasar por ese terrible día del Señor, que es el día del juicio y que no vamos a estar aquí en la tribulación. Porque el Señor, esa es una de las promesas que da nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos en el arrebatamiento y eso no es solamente que vamos a venir a los pies de Cristo por lo que Él nos va a dar. Eso viene por añadidura, porque tenemos que venir a Él por ese gran amor, pero por ese gran amor y ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero imagínense todas las cosas que nos libra el Señor. Aparte del sacrificio, todo lo que nos ofrece y cómo nos libramos de esa terrible tribulación. Es la gran esperanza. Amén. Hermana Ramona, ¿tiene algo que agregar, hermana Ramona? Espérate. Ya. Todo está tan explícitamente aclarado y dicho por nuestro hermano. Pero sí hay algo que me gustó mucho cuando él mencionó la cita bíblica de 2 de Tesalonicenses 2:3, que me gusta mucho cómo Pablo menciona aquí el anticristo, no para que podamos nosotros reconocerlo específicamente, sino para que podamos estar preparados para hacer frente a todo lo que eh, amenace nuestra fe. Porque si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer venir, que es lo que Pablo nos dice. Y dice que sabemos que este hombre que no tiene ley, que es ese el maligno que viene a gobernar, él dice como que nosotros tenemos que saber que Dios está en control de todo y que será victorioso sobre el anticristo, como siempre lo ha sido. O sea que nuestra tarea, hermano, es estar preparados para, para esta situación, porque no podemos nosotros coger miedo porque nos digan, que ya viene el anticristo. Sí, claro que va a venir, porque todo esto es bíblico y todas estas profecías tienen que cumplirse, pero por eso nosotros nos estamos preparando precisamente con estas clases bíblicas que nos está enseñando nuestro hermano Johnny, que es algo que viene de Dios, porque en estos tiempos las iglesias no están hablando de Apocalipsis, no están hablando de los tiempos finales, están hablando de cosas que las personas quieren escuchar. Y esto es una clase muy importante, porque tenemos que mantenernos firmes y preparados, no tener miedo, como mucha gente lo están, que tienen miedo de cuando llegue el anticristo, que tienen miedo de cuando llegue. No, no, es todo lo contrario. Por eso estamos aquí hoy miércoles y todos los miércoles para nosotros aprender sobre el apocalipsis, que es lo que va a llegar ya. Y es para que nos fortalezcamos, para que nos preparemos, para que no sintamos miedo, porque es que el Señor está en control en todo. Dios está en control, que Él dice que seremos victoriosos, porque el Señor va a vencer una vez más al anticristo. Y nuestra tarea es que estemos preparados para el regreso de Cristo y extender el evangelio para que aún más personas también estén preparadas como estamos nosotros preparándonos. Amén. Gracias. Tengamos algo presente, hermanos y hermanas. Si usted es un cristiano de corazón, si usted cree en Cristo y usted lleva la palabra y usted mantiene su vestidura blanca, usted nunca vas a conocer al anticristo. Recuérdese, Amén. usted frena al anticristo. Entonces, una vez que usted es removido de aquí, el anticristo viene, usted no lo va a conocer. O sea, no se preocupe por eso. Amén. Eso es así. Gracias a Dios que todos nosotros nos vamos a ir con el Señor.
Amén. Amén. Y no estamos esperando al anticristo, estamos Para nada. esperando a Jesucristo. Amén. El Amén. anticristo los esperan los que no tienen las vestiduras blancas, los que no quieren aceptar al Señor y seguir sus mandamientos. Amén. Esa es la gran. Entonces, otra cosa que podemos ver, según vamos anotando de la clase, el versículo 1:19, donde dice, escribe las cosas que has visto. Eso ya pasó, ya lo dimos en los primeros capítulos. Y las que son, también ya eso pasaron. Así que ahora entramos en las que han de ser y después de estas, ¿verdad? Amén. La Para que próxima. tengan en sus apuntes, y les puse en el grupo, y a los que no están en el grupo se lo mandé por separado, los versículos que mencionó el hermano Johnny, para que puedan hacer referencia. Es bueno de que ya que escucharon las explicaciones de esos capítulos que hemos hecho anteriormente y los de hoy, que fue el capítulo 4, sería bueno que lo lean ustedes en sus casas y puedan así, con los apuntes que han tomado, puedan entender mejor. Y Arely, ¿ya te recordaste de la pregunta? A ver, Arelis. No, porque tenía que haberlo anotado. Yo Ah, sé no que te- hablaba como del desafío, yo no sé si entendí yo cuando Johnny dijo eso, como del desafío de la gloria, como que si es que nosotros desafiamos el no estar en los caminos del Señor, es yo, pero no lo escribí, fue un error. Ahí, él habló como del desafío de algo cuando él estaba predicando. Eso fue. ¿Tienes algo en eso, Bueno, Johnny? el Manarelis lo estamos grabando y lo vamos a publicar en YouTube. Entonces lo puede ver otra vez y para la semana que viene tenga las preguntas. Ah, sí, yo le voy a escuchar en el YouTube. Sí. Ok, sí. Bueno, pues sí. Está bien, hermano Johnny, ¿Tienen, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere agregar algo? Si quiere, me la puede mandar en privado. Si no, vamos a seguir y como siempre, les invito al final de la clase, los jueves a las 6 de la mañana, por este mismo medio, tenemos oración donde presentamos las peticiones de nuestros familiares, amigos, nuestros países. Tenemos que orar mucho, principalmente por los niños, que ustedes saben que es el ataque más grande que estábamos teniendo, atacando a los niños. Así que hoy estaremos orando por las escuelas y por nuestros niños y cualquier otra petición que tengan. Amén. Y dice la palabra en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos en los últimos tiempos. El mandato del Señor es: acepta al Señor Jesús como tu Dios y Salvador y podrás irte en ese arrebatamiento. No es que Él lo sugiere, es un mandato, y por eso Él da la oportunidad a todo el que quiere oír y abrir su corazón. Él entrará y cenará con él. Así es que con esa nos despedimos. La hermana Ramona va a hacer una oración para despedirnos, y cualquiera que quiera que oremos por ellos, que quiera aceptar al Señor, estamos a la disposición, en privado, en público, como prefieran. Pero ese es el mandato del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermana Ramona. Amén. Gloria al Señor. Gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de estar aquí un miércoles más recibiendo ese manjar que hoy nos ha dado a través de esta enseñanza, a través de nuestro hermano Johnny. Gracias, Señor, porque somos privilegiados, porque estamos aquí. Otros que están en otros lugares, que están divirtiéndose o viendo algún programa, pero nosotros estamos cogiendo la mejor parte, que es estar en tu presencia y aprender más. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos estás preparando, nos estás enseñando, porque nosotros, por la gracia y el favor tuyo, no vamos a estar aquí gracias a ti,
porque nosotros nos vamos contigo, porque tú, Señor, nos vas a vestir de linos blanco y fino para nosotros irnos en el encuentro contigo en las nubes. Ayúdanos, Señor, a que nos mantengamos siempre firmes, a que nos mantengamos siempre en la brecha, a que siempre estemos dispuestos a venir ante ti en todo momento, en todo tiempo y fuera de tiempo, no importando las pruebas, no importando las adversidades, no importando los problemas, que siempre te tengamos a ti en primer lugar, que siempre vengamos a ti dispuestos a adorarte, decirte, como te dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estamos dispuestos, Señor, envíanos, porque estamos aquí, Padre, para extender tu palabra, para hablarle a aquellos que no te conocen, para que así como nosotros estamos tan llenos de tu de tu Santo Espíritu, queremos que los demás también tengan ese gozo, porque estas bendiciones que nosotros tenemos, queremos también que los demás la tengan. Gracias, Señor, por esta noche, lo cual tú has invitado tantas personas que están dispuestas a buscar tu rostro y a buscar de ti. Bendice, Señor, a nuestra hermana Janet, a nuestro hermano Johnny, a nuestra hermana Arelis. Bendice a nuestra hermana Carmen, a nuestra hermana Cristi, bendice a Dayanara, Señor, bendice, Señor, a Lucy, a Rocío, a Stephanie, a Tania, a Teresa, a Wendy, a Joanna. Bendice a aquellos que ya han salido y gracias por cada uno de ellos, Señor, que tú has puesto ese amor en ellos, de que ellos vengan cada miércoles a recibir palabra tuya, Señor. Bendícelo, protéjalo y guárdalo para ti y que siempre nos mantengamos unidos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, y gracias por ese amor que ustedes han demostrado en venir aquí todos los miércoles, enseñar de rendimiento, enseñar de que tú existes, enseñar de que somos pecadores y venimos ante ti para que tú, Señor, nos continúe bendiciendo y liberándonos de las cosas que nos alejan de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén, bendiciones. Buenas Wendy, un noches. corito de esos viejos, Wendy, para despedirnos. Y ya tú invitaste a las hermanas para mañana. Para mañana. Sí.